El grupo Gravity de la UIP se dedica a las ondas gravitacionales, al estudio de ondas gravitacionales. De hecho, fue el primer grupo español en unirse a la colaboración LIGO con la que trabajamos. Esta colaboración tiene dos detectores en Hanford y en Livingston. Son interferómetros y son los que captan estas ondas gravitacionales juntamente con la colaboración LIGO y con la colaboración Virgo y CAGRA, que tienen también otros detectores, aunque el de CAGRA aún no está en funcionamiento. El grupo Gravity fue, como he dicho antes, el pionero español en participar en esta colaboración y el único español en formar parte de la primera detección de ondas gravitacionales en el 2015. Actualmente tenemos dos subgrupos dentro del grupo Gravity. En primer lugar, mi grupo, que se dedica al estudio de ondas gravitacionales procedentes de objetos compactos, como pueden ser agujeros negros o estrellas de neutrones, es decir, dos agujeros negros o dos estrellas de neutrones, o un agujero negro y una estrella de neutrones que orbitan uno alrededor del otro hasta que colisionan, formando así ondas expansivas llamadas las ondas gravitacionales. Y luego está el grupo de Luana, que se dedica más a las continuous waves, que no son tan cortas en tiempo, es decir, las de objetos compactos duran segundos, en cambio las ondas continuas duran más en el tiempo. Nuestro grupo, ahora hablaré más de lo que hago yo en particular. En el grupo que trabajamos las ondas gravitacionales procedentes de objetos compactos, nos dedicamos al modelaje de estas ondas teóricas. También nos dedicamos al estudio de estimación de parámetros. ¿Qué quieren decir estas palabras, no? La estimación de parámetros es una estimación estadística de las propiedades de, por ejemplo, los agujeros negros, las fuentes de estas ondas gravitacionales. A partir de estas herramientas estadísticas nosotros podemos saber a qué distancia están las fuentes de estas ondas gravitacionales, también podemos saber de qué masas son estos dos agujeros negros que están colisionando, la masa del cuerpo que se crea al chocar estos dos agujeros negros y muchas otras propiedades, información que nos llegan del espacio a partir de estas ondas. En cuanto al modelaje de ondas gravitacionales, Einstein nos dejó una teoría, ¿no? La teoría de relatividad general, pero esta teoría es muy costosa analizarla a mano, analíticamente, por eso se necesita ordenadores muy potentes para derivar y evaluar en el tiempo estas ecuaciones mediante relatividad numérica, usando unas aproximaciones y otras cosas. Nosotros lo que hacemos es, a partir de lo que sabemos de la teoría de relatividad general de Einstein, lo que hacemos es proponer unas soluciones que dependen de algunos parámetros, y estos parámetros, estos coeficientes, luego los ajustamos a través del espacio de parámetros con información previa de esta relatividad numérica que os he hablado anteriormente. De esta manera, con nuestras propuestas de soluciones las calibramos con relatividad numérica y tenemos unos modelos de forma de onda que se ajustan a la realidad, y con ellos podemos saber la forma real de estas formas de onda y luego saber si realmente hemos detectado o no una onda gravitacional a partir de la técnica que se llama match filtering. El match filtering en lo que se basa básicamente es que nosotros tenemos una señal camuflada por ruido, porque en el interferómetro, aparte de señal, también hay mucho ruido. Simplemente le vamos pasando un catálogo de estas formas de onda que nosotros creamos, las pasamos de maneras continua hasta que llega un momento en que pasa una forma de onda que es equivalente o que se sabe que está dentro de la señal que ha captado el interferómetro. De esta manera nosotros podemos saber qué forma tiene la onda gravitacional que hemos detectado. Las ondas gravitacionales podemos pensarlos como en analogía de ondas que se propagan cuando una gota cae en un recipiente lleno de agua.
Por ejemplo, cuando la gota cae, se crean las ondas que se propagan en el medio del agua. Y lo mismo pasa con los agujeros negros, pero el medio ahora no es el agua, sino el espacio-tiempo, que es la descripción matemática de nuestro universo. Entonces cuando tenemos, por ejemplo, dos agujeros negros que giran y uno alrededor del otro, generan ondas gravitacionales que se propagan en el espacio-tiempo y pueden llegar hasta nosotros, hasta la Tierra. Y nosotros con instrumentos de interferometría a alta precisión, a alta sensibilidad, podemos detectar esta perturbación del espacio-tiempo. Y se hace básicamente midiendo el desplazamiento del espacio-tiempo con dos láser y así se mide esta perturbación muy chiquita, que es casi mucho más pequeño, perdón, de la dimensión de un protón. Bueno, hasta ahora hemos hablado de agujeros negros y colisiones de agujeros negros o estrellas de neutrones, que son objetos muy masivos, pero también se pueden generar ondas gravitacionales que se generan de objetos aislados. Entonces, por ejemplo, una estrella de neutrones que gira sobre sí misma y tiene una deformación en la distribución de la materia de la estrella, puede generar también ondas gravitacionales. Esta deformación nosotros la llamamos montaña, pero en realidad es una deformación muy chiquita, de como 1 milímetro sobre la estrella. Entonces podéis imaginar cómo es muy difícil, aún más difícil, encontrar estas señales gravitacionales de estrellas de neutrones aisladas. De hecho, aún no hemos detectado este tipo de señales, solo colisiones de agujeros negros y colisiones de estrellas de neutrones, pero nosotros esperamos que con la próxima campaña observativa vamos a mejorar la sensibilidad y también las técnicas de análisis de los datos, y podemos encontrar también una señal gravitacional que viene de una estrella de neutrones aislada. Claro, a nosotros estas señales gravitacionales no nos afecta. Podéis estar tranquilos porque ya que son un desplazamiento muy chiquito, nosotros son imperceptibles y por eso es muy difícil encontrar esos señales. Claro, si nosotros estuviéramos cerca de los agujeros negros que se mueven, sería diferente y tu materia sería como alargado, estrecho, sí. Pero ya que estamos muy lejos, de 150 millones de años luz lejos de estos fenómenos físicos, podemos estar tranquilos. Has explicado un poco antes qué hacemos en el grupo, ¿no? Nosotros en el grupo de la UIP lo que hacemos es desarrollar estas formas de onda, estos modelos de forma de onda, y somos uno de los grupos de la colaboración LIGO que desarrolla en concreto uno de las 3 familias de forma de onda que se llaman modelos fenomenológicos. Tenemos 2 maneras distintas de explicar una onda gravitacional. Primero, hay 2 tipos de sistemas. Primero tenemos los que llamamos sistemas de spin alineado. Es que básicamente si tenemos 2 agujeros negros, estos rotan sin mover su plano, es decir, rotan simplemente dando vueltas así. En cambio, cuando es un sistema precesante, quiere decir que las direcciones de esos agujeros negros van cambiando conforme van rotando uno alrededor del otro. Entonces, al final lo que pasa es que el plano de órbita también va cambiando, entonces nos hacen una cosa así. Eso se traduce en unas oscilaciones o en unas deformaciones de la forma de onda que hacen
que el modelaje de estas formas de onda sea más complicada y pase de solo depender de unos pocos parámetros. En el caso de espines alineados, solo dependen de las masas de los agujeros negros y de estos espines, y en cambio, si tenemos un sistema precesante, nos depende de 7 dimensiones más, porque nos depende de los ángulos respecto del momento angular y de muchísimos otros parámetros. Entonces hace que este modelaje sea mucho más complicado. En el trabajo que estoy desarrollando yo ahora, lo que intentamos es que este modelaje, mediante la familia fenomenológica, aplicarle inteligencia artificial para ser capaces de predecir cantidades finales, como podrían ser el spin final o la masa final del objeto resultante, es decir, cuando empiezan a rotar los dos agujeros negros, de cada vez se van acercando más hasta que chocan y forman uno de nuevo, pues poder calcular de manera mediante uno de estos modelos cuál es su masa final o su spin final. Y para ello la inteligencia artificial nos ayuda, ya que nos simplifica mucho el problema y no tenemos que empezar a pensar cuál sería una propuesta analítica para este problema, sino que simplemente con una caja negra, la inteligencia artificial, ya directamente, simplemente pasándole muchísimos datos, es capaz de darnos una respuesta. Para entrenar estos modelos de inteligencia artificial lo que necesitamos es muchísimos datos, y estos datos los cogemos de relatividad numérica, que ya os he hablado antes, que serían las soluciones mediante ordenadores muy potentes de las ecuaciones de Einstein. Entonces, mediante esta información de relatividad numérica podemos entrenar nuestro modelo para que él se base en todo el conocimiento que tenemos de las ecuaciones de Einstein y así no le introduzca nada erróneo, y nuestro modelo, entrenándolo a poco, cada vez con más datos, pueda ser capaz de predecir estas cantidades. Pues mi trabajo desarrolla el estudio de púlsares con parpadeos. Una púlsar es una estrella de neutrones que gira sobre sí misma, y si tiene un parpadeo significa que hay una anomalía en la evolución de la frecuencia de la rotación de la púlsar, porque nosotros nos esperamos que la púlsar gira y la frecuencia de rotación decrece en el tiempo. Esto porque la púlsar pierde energía mientras emite ondas gravitacionales y ondas electromagnéticas. Entonces debería la frecuencia decrecer en el tiempo. Pero a veces, por algunas púlsares, nos vemos que la frecuencia de repente sube y después sigue decreciendo, y esas son las parpadeas. Y bueno, no sabemos exactamente por qué pasan esas cosas. Seguramente tiene que ver con el interior de la estrella de neutrones, y nosotros no sabemos qué hay en el interior porque nosotros solo podemos ver ahora ondas electromagnéticas que no nos dicen nada del interior de la estrella. Pero si vamos a detectar ondas gravitacionales, ya sí que podemos ver la distribución de la materia de la estrella, porque las ondas gravitacionales dan esta información. Entonces, por eso yo busco estas señales que todavía no se han detectado. Pero entonces tenemos que esperar la actualización de los detectores gravitacionales que tenemos, LIGO, Virgo y Cagra, y también la construcción de nuevos. Mientras tanto, lo que podemos hacer nosotros científicos es mejorar las técnicas de análisis de los datos. De hecho, mi proyecto se trata de construir un modelo de inteligencia artificial para complementar las técnicas tradicionales, que son basadas, como ha dicho Maite, en match filtering y son muy sensibles, pero también necesitan muchos recursos computacionales y mucho tiempo para analizar. Entonces, Machine Learning, la inteligencia artificial, tendría mucho potencial para hacer los análisis en manera más rápida
y ser de complemento de estas técnicas tradicionales. Para nosotros es seguramente una gran gratificación y una satisfacción porque hemos tenido mucho cuidado en la creación de nuestro póster, tanto en términos de contenido científico y como en términos de design, ¿no? Del diseño del póster, porque hace falta también, ¿no? Y entonces sí, somos muy felices que haya sido reconocido a nivel internacional. Sí, pues estamos muy contentas, la verdad que sí, y el hecho de tener la oportunidad de ir a congresos internacionales y de poder hablar con gente de otras universidades que hacen cosas similares y nos pueden aportar sus conocimientos y feedback sobre los proyectos que estamos llevando a cabo, pues la verdad es que nos da mucha satisfacción y de hecho para nosotras es una oportunidad de aprender cosas nuevas y de hacer contactos que en el mundo científico es muy importante. La verdad es que en el futuro, aquí en España, es muy competitivo. En realidad es que hay muy pocas plazas para poderse quedar permanente para trabajar en una universidad española, entonces, y hay mucha gente que quiere optar a ello, entonces tienes que ser el mejor de los mejores, pero realmente trabajando mucho siempre se puede, ¿no? Lo que dicen, que la esperanza es lo último que se pierde. Pero en realidad si te quieres ir a hacer postdoctorados a otras universidades extranjeras, es recomendable de hecho para poder optar a una plaza aquí, hacer una estancia afuera como mínimo algunos años. También crece tu currículum, creces como persona, como científico también. Pero no solo tenemos la posibilidad de seguir la investigación, si quieres, directamente después de hacer un doctorado puedes engancharte al mundo laboral. De hecho, en nuestro caso, que somos analistas de datos, data scientists, que se dicen ahora, en muchas empresas, de hecho, después de la crisis del COVID, muchas empresas han empezado a tener páginas web, necesitan analistas de datos que analicen pues, las cookies de su página web, qué probabilidad hay de que una persona que entre en una página web compre o mil cosas así, y realmente pues se necesita esa intuición que tenemos los físicos, ¿no? Que se nos caracteriza de la rapidez que tenemos para resolver los problemas del día a día. Pero no solo en computación. Lo bueno que tiene la física es que es la madre de todas las ciencias, ¿no? Y engloba muchísimas áreas, desde física de materiales, tejidos, metales, después más industrial, tecnología, también astrofísica, lo que nosotros hacemos, pero tiene muchísimas aplicaciones, no solo de computación, sino de muchas otras áreas, meteorología también. Entonces, estudiar física, lo bueno que tiene es que si te gusta todo en general y no sabes qué decidir, ser físico aprendes de todo un poco. Para nosotras en particular, el próximo paso será de irnos en el extranjero, en una universidad o institución extranjera, y ponernos a la prueba en un grupo de investigación diferente, en una universidad diferente, y para aprender nuevas técnicas y mejorar las que tenemos ya, y hacer más contactos, y esto nos permite de grabar la mención internacional del doctorado si hacemos una estancia de 3 meses o más. Entonces esto nos da también la oportunidad de crecer a nivel personal, a lo mejor aprender un nuevo idioma y nuevas personas y hacer contactos. Por ejemplo, Maite seguramente se va a Hannover, en Alemania, y yo todavía no he decidido, pero tengo muchas ideas, a lo mejor me voy en 2 sitios y entonces podemos crecer en esta manera también.